Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la mate paternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Aquí en Suiza. Hoy tenemos un invitado que es francés y venezolano, ¿cierto, Alex? Ya, sí, ya. Correcto, correcto. Alex Vázquez, que llegó hace muy poquito a Suiza, entonces podríamos decir que está en el periodo de luna de miel de la Sí, inmigración en Suiza. Alex, bienvenido aquí en Suiza, gracias por estar acá. gracias. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo llegas a Suiza con esa escala en París o en Francia? Ya. Pues por fortuna, más o menos, yo no estaba necesariamente buscando venir aquí. Estaba viviendo en Francia, todo estaba bien. Ya yo no estaba viviendo en París en ese momento, estaba viviendo en Biarritz, que es una ciudad al suroeste de Francia. Ujú. Y pues estando allá me llegó esta oferta de trabajo y ya yo conocí la empresa porque trabajaba con una empresa que es hermana de la empresa con la que trabajo actualmente y pues entonces me gustó el puesto y me dije, bueno, de repente es un buen momento para cambiar un poquito de aire, de cultura y pues di el salto. Al principio fue un poquito como que estoy haciendo una buena decisión, ese tipo de Ujú. cosas, pero sí, fue más que todo por fortuna, no estaba necesariamente yo buscando venir aquí o tenía ni siquiera objetivos de irme de Francia porque me sentía muy bien allá. O sea, ya Ujú. tenía ya 13 años en Francia y pues me Wow. sentía en casa, sí. Entonces me gustó mucho la idea de cambiar y pues Suiza no es que es la peor opción en Europa para cambiar, así que, ¿por qué no? Eso más que ¿Y, todo, eso así, sí. y cómo llevas el proceso este que decía Carolina de enamoramiento cuando uno llega aquí como a Suiza, como el que todavía no ve como ningún problema, las cosas? ¿Qué has visto? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones, así en caliente? Sí, a mí me da, en ese sentido, por ejemplo, también que yo venía con expectativas muy bajas, porque mucha gente me habló de lo difícil que es generalmente relacionarse aquí. Mis amigos franceses me hablaron, por ejemplo, del hecho de que tienen esta cultura de la denuncia, de que son un poquito cerrados, de que todo el mundo, una de las cosas que más me dijeron mis amigos fue, ¿estás seguro? Es un poquito difícil. Y los franceses tienen una relación particular con los suizos en ese sentido. Entonces yo venía con las expectativas realmente muy bajas y pues llegando aquí me gustó mucho inmediatamente. Llegué en pleno invierno, eso fue un poquito duro porque Berna es una ciudad que es muy tranquila y yo vengo de Biarritz, que bueno, es una ciudad que está frente al océano, hay mucho turista, es muy linda, todo el año está más que todo soleada. Entonces cuando llego a Berna, gris durante la primera semana y lo primero que me dije fue, "Ah, ¿qué hice? ¿Qué, ¿Qué qué hice con mi decisión?" vida? Exacto, ya, y ya no había vuelta atrás, pero en general, desde el punto de vista social, pues las cosas fueron diferentes a lo que yo me esperaba y yo creo que mucho de lo que vivo está muy relacionado también con el ambiente de trabajo en el que estoy. Es decir, y que por cierto mi experiencia en Suiza un poquito se reduce también a mi experiencia de trabajo porque cuando yo llego a esta empresa la mayoría de la gente es muy amable, les gusta hacer muchas cosas juntos, entonces mi integración fue muy rápida, ya el tercer día ya ellos estaban invitándome a cosas, ya estaban invitándome a hacer cenas, a ir a tomar una cerveza, eventos y todo este tipo de cosas, entonces en ese sentido fue completamente lo contrario a lo que yo me esperaba de lo que iba a pasar. Y de manera general también me parece que estoy como en una luna de miel, es verdad, me han pasado muchas cosas. Sí. Hay una anécdota que me gusta mucho aquí, que eso nunca me pasó en Francia, que es un día yo estaba haciendo tenía que viajar y agarrar un tren y perdí el bus. Entonces era un domingo en la mañana y los buses pasan cada 10 minutos donde yo vivo. Entonces, si no agarraba ese bus, iba a perder el tren. Entonces yo estoy en la parada de bus y
en eso se para un carro frente a mí y el señor me pregunta, ¿vas al Bahnhof, que es la estación del tren? Y yo, sí. Me dice, móntate, yo te llevo. Y yo, "Oh". Wow. Claro, frente a Y esa no estabas situación haciendo uno tiene, autostop ni nada de eso, ni banco, nada, cajero. nada, 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 nada. Él solito se paró, yo ni siquiera estaba mirando la calle, yo siento es el carro que se para. Y claro, en ese momento te doy dos preguntas, es como que, ¿y si es un loco? Claro. Si me va a atacar. Pero yo creo que la desesperación por agarrar el tren fue más fuerte que el miedo por... Entonces me monté y de hecho era más joven que yo, tenía 36 años y un padre de familia y hablamos mucho, intercambiamos de números. Entonces, esas experiencias poquito a poco como que sí, era como que me mejoraron mucho la imagen con la que yo ya venía cuando vine acá. Eso desde el punto de vista social. Me parece que la gente también es muy amable en el supermercado cuando ven que no hablo alemán y que me dicen algo en alemán, pues entonces ellos, por ejemplo, una vez no pesé las frutas y la señora de la caja me dijo que pesar las frutas y yo, no, entonces ella misma No agarró las entiendo. frutas, exacto, ella misma agarró las frutas y fue a donde estaban las frutas, las pesó ella y las volvió a traer a la caja. Todos esos tipos de pequeñas acciones que honestamente yo en Francia nunca tuve, pues entonces mejoraron un poquito la imagen que podía yo tener desde el punto de vista social. Y ya desde el punto de vista también de calidad de vida, pues a mí me gusta mucho la naturaleza y aquí estamos muy cerca de la naturaleza. O sea, de hecho yo vivo frente al Gurten, que es una colina aquí en Berna, y pues entonces ver esta montaña verde frente a mi ventana, pues me parece muy agradable. Puedo ir a hacer una senderismo Sí. bastante fácil desde aquí, desde donde estoy, y el transporte público funciona muy bien. Entonces, esos son los puntos positivos que me gustan mucho y que me he disfrutado mucho. Yo por ahí ahora estoy todavía en la luna de miel, me encanta aquí, estoy muy contento aquí. Siento a veces incluso que me siento mejor, pero es el inicio, pues, es normal, pero a veces siento que me siento mejor que lo que me sentí, por ejemplo, en Biarritz. Ujú. Eh, Aunque Biarritz también sea muy lindo, pues en Biarritz siempre tuve como que socialmente se me pareció muy difícil. Aquí no he tenido esa sensación. ¿Por qué te parecía difícil en Biarritz? Cuéntanos que pues nos interesa exactamente esos Claro. contrastes de esas cosas que uno dice como, uy, no, yo no espero que los suizos sean, que no te hablen, que te miren feo, no sé, o que cualquier cosa y pues muy chévere que tengas otra experiencia totalmente diferente. ¿Y en Biarritz que era mucho más agresivo el ambiente o qué? Me parecía sobre todo que tienen muchos, o sea, la cuestión con Francia es que cuando estás en París es muy cosmopolita y son mucho más abiertos y no tienen tantos prejuicios con respecto a lo que eres en función de tus orígenes. Cuando salís de París, pues entonces te encuentras eh, con una población que tiene mucho más prejuicios. Entonces, en mi cara se me ve a mil que soy latinoamericano. Y, por ejemplo, al principio, por ejemplo, estaban un poquito como, no es la manera de decirlo, pero les sorprendió un poquito que yo hablaba francés bien, por una parte. Ah, ok. Y por otra parte, cuando me preguntaban que qué hacía yo y que yo les decía que yo era ingeniero, estaban como un poquito extrañados. Me acuerdo que cuando me fui a Biarritz estaba desempleado porque la idea era mudarme hacia allá y buscar un trabajo ahí en Biarritz y ellos estaban muy, pero ¿sabes qué? Hay sitios de construcción, hay restaurantes. Y yo, no, Mm, pero yo soy ingeniero. Y ellos, ah. Entonces, esa reacción, yo era muy sensible en ese momento a eso, me parecía que había una especie de discriminación detrás de esa reacción que parecía anodina, pero que finalmente tenía una historia detrás. Entonces me costó mucho integrarme en la sociedad. También cuando te mudas a una ciudad pequeña, ellos crecieron juntos. Entonces, Ujú. integrar a nuevas personas es muy difícil porque ya ellos están satisfechos desde el punto de vista de amistad. O sea, ya ellos se tienen a ellos mismos y a ellos mismos es suficiente para ellos. Mientras ujú. que, mientras que uno está más que todo queriendo tener amigos. Entonces me sentí mucho más extranjero en Biarritz que lo que me sentí en París.
En París me Sí. pasó similar a lo que me pasó aquí. Bastante rápido me hice amigos, bastante rápido me sentí integrado, mientras Ujú. que en Biarritz la integración fue muy difícil. eh, Está muy arraigado también a su cultura. Entonces, si no eres vasco, porque Biarritz pertenece al País Vasco, la parte francesa, pues entonces como que no eres mucho de aquí y te lo hacen saber, pues. Entonces, eso no lo sentí aquí, por ejemplo. Hasta ahora no he tenido la suerte de que no me lo han hecho sentir y todo lo contrario, de hecho, pero eso fue lo que me pasó en Biarritz, que fue muy, muy difícil, me costó incluso, que bueno, yo soy una persona que habla mucho, que soy muy abierto y todas esas cosas, y normalmente nunca en mi vida tuve problemas para hacerme amigos, y en Biarritz me costó un montón hacerme amigos, me costó bastante, sí. O sea que hay que tomar nota y poner a Biarritz en la lista negra o gris con asterisco. Yo, el lugar es muy bello, pero socialmente yo no, yo Sí, sí. personalmente por mi experiencia, yo no recomendaría a mucha gente que se fuese a Biarritz, porque incluso los franceses se sentían como yo me sentía. Es Como decir, extranjeros. exacto, a mí me daba mucha Ujú. risa ver a los franceses sentirse como extranjeros en su propio país, y yo, ahora entendéis lo que nosotros sentimos. Ahora lo saben. Ahora lo Exacto, saben. me daba mucha gracia verlos a ellos un poquito como que, ¿y tienes amigos vascos? O sea, esas preguntas de extranjeros, ¿tienes amigos suizos? ¿Tienes amigos franceses? Que es una pregunta Al- interesante, por cierto. Claro que sí. Alex, devolviéndonos un poquito más en el tiempo, ¿cómo fue que tú diste el salto de Venezuela a Francia? ¿Y por No, qué? ¿Siempre te quisiste ir para Francia a estudiar o cómo fue la cosa ahí? no, la cosa, a mí me da un poquito de pena, sobre todo que esto va a salir en línea, pero a mí Venezuela y yo nunca tuvimos una buena relación. Ok, una relación Naciste por compleja. accidente en Venezuela. No, no, no. Hoy en día ya hice las paces con eso, y todo lo contrario, sobre todo en Francia, cuando entendés un poquito cómo es el sistema educativo y lo que ellos pasan cuando están en la escuela y cómo fue mi vida en la escuela. Yo prefiero mi vida en la escuela en Venezuela que mi vida en la escuela en Francia, sabiendo la experiencia que ellos tienen en Francia. Es muy competitivo, es muy, pero competitivo tipo que se roban los Tóxico. cuadernos para que el otro no pueda hacer la prueba, no pueda estudiar. O sea, hay mucha de esa Tenaz. cosa, exacto, que Ujú. es muy Mucha fuerte para maldad. mí. Exacto, exacto. Es que eso es un poquito la palabra, mientras que, por ejemplo, yo me acuerdo que en Venezuela nosotros estudiábamos juntos y nos ayudábamos. Entonces, esa cosa, por ejemplo, yo estaba muy contento. Ya yo hice las paces, y pues ya cuando uno, como que cuando crece, ya uno dice, bueno, me gusta mucho como soy y es gracias a todo lo que viví que soy como soy. Entonces, como que acepto un poquito mejor lo que en un momento no te gustó mucho, se convierte en algo más bien positivo. Ujú. Eh, pero yo siempre me quise ir de Venezuela, y viniendo pues en mi caso una familia de recursos bajos, pues entonces para mí no era un objetivo, era casi un sueño, Ujú. porque ¿cómo me voy a ir yo a Europa si no tenemos ni siquiera dinero para el Plata, pasaje? claro. Pero tu Exacto. sueño era Y ir a Europa, porque digamos muchos latinos sueñan con irse a Estados Unidos, ¿no? eso es interesante porque en mí cambió la cosa un poquito, por cuestiones de ideología política más que todo. Es decir, que Ujú. cuando yo comencé a ser adolescente, que comencé un poquito a culturizarme con respecto a las ideas políticas, pues entonces, y los sistemas sociales, y como el estilo de vida de la gente, pues ya entonces Estados Unidos pierde mucho peso en mi estima, porque yo obviamente yo también estaba en ese caso en el que Estados Unidos era el lugar donde yo me quería ir. Entonces comencé a mirar más a Europa, había mucha diversidad cultural, había mucha posibilidad de aprender otros idiomas, lo que en Estados Unidos de repente es un poquito más difícil. Ujú. eh, y me parecía como que más interesante desde el punto de vista histórico también. Entonces me decidí más bien, o me concentré más bien en irme a Europa, y yo logré obtener una beca con la que pude venirme a Europa fácilmente. Bueno, A fácilmente, o Francia. sea, tuve a Francia. Mi objetivo era irme a Alemania en realidad, Mm. porque yo soy ingeniero,
y en aquel momento la ingeniería alemana tenía una buena imagen a nivel internacional. Buena reputación. Exacto. Entonces, Ujú. como ingeniero, digamos, el lugar donde se debería estar en aquel momento era Alemania. Pero la beca que consigo, yo no era que tenía opciones pletóricas para decidir hacia dónde me iba, era una beca específica de la Embajada de Francia con el gobierno venezolano Ujú. y pues yo logré obtener esa beca y me vine con esa beca. Y así fue como logré como que dar ese salto, que muy cómico porque entonces, claro, toda tu vida quieres hacer eso y una vez que lo dais, yo me acuerdo que la semana antes yo estaba, "Ah, yo no sé si me quiero ir". Muerto de miedo. Sí, sí, pero luego cuando llegué Claro. ya todo, ya como que, ya es un cambio, para mí fue muy lindo porque es como que yo sentía que muchas puertas se me habían abierto, mientras Ujú. que en Venezuela las cosas funcionaban mucho por conexión y Por rosca, decimos nosotros. exacto, por roscas y mi familia no está muy bien enroscada. No está en la rosca. Exacto. Entonces la cuestión es que la beca que yo obtengo, que bueno, si algún venezolano va a ver esto, es una beca del gobierno y esa beca se la daban más que todo a los enroscados. Ya, pero todavía Y existe la beca. no, yo fui la última cohort, porque cuando yo me vengo, Chávez se Ok. muere. Entonces, una vez que Chávez se muere, Ah, muchas de las ¿eso fue en cosas, qué año exactamente? 2013. ¿Te Que Ah, por cierto, viniste, fue una Chávez, beca, perdón, te viniste a hacer que la maestría o a estudiar tu pregrado? sí, la Perdón, que maestría, la maestría, maestría. sí. ok. Ok. Es más fácil. Go, Sí, Carolina, que ibas a preguntar sí. algo. No, te iba a preguntar exactamente lo mismo. Ya, O es sea mucho que más. ese año fue crucial para la historia de En Venezuela. Venezuela, en todo caso, sí, Sí, muchas cosas claro. cambiaron, porque, Ujú, bueno, no vamos a hablar mucho de política, pero en la política de Venezuela estaba basada mucho sobre la cultura del personaje, y era Chávez el que mantenía toda la cosa un poquito ujú, equilibrada, entre comillas, obviamente, y una vez que él se va, pues entonces muchos de los países con los que teníamos convenios, pues también se van, porque el convenio que ellos tenían, en cierto sentido, era más con la persona que con el país. ujú. Entonces, y Chávez se muere y él se muere en el momento en el que yo estoy en el proceso de aplicación por esta beca. Mm. Lo que fue súper Dios mío, estresante para mí porque yo digo, claro. bueno, de repente y la ¿Aquí qué beca pasa? tampoco. Pues fueron, porque él se muere me parece que en febrero o marzo, no me recuerdo muy bien. Ujú. Y no me acuerdo muy bien, pero él se muere en el proceso y fueron como 2 o 3 meses de estrés total de me voy o no me voy, me voy o no me voy, me van a dar la beca o no me van a dar la Claro, beca. Entonces claro. fue un poquito estresante. Yo estoy muy contento, tuve mucha suerte también. Tuve mucha suerte, pero también trabajé mucho. Yo era muy buen estudiante en Venezuela, entonces efectivamente eso te da muchas posibilidades de poder saber cómo las cosas funcionan. Claro. Entonces, pero mucha suerte. O sea, yo me fui, como yo le digo por broma a mis amigos, yo me fui cuando el túnel, cuando el portal se estaba cerrando. Sí, 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 ya. De último, corriendo. Me da mucha lástima decirlo así, pero es verdad un poquito, sobre todo cuando tenéis la visión que yo tenía de que no quería estar allí, pues yo quería de verdad Mm, irme. ujú. Y para esta beca, o sea, para postular esta beca, ¿necesitabas saber algo de francés o no? Sí, Ujú, bueno, eso te daba mucha ventaja con respecto a los otros, efectivamente, porque entonces si vas a ujú. estudiar en Francia, pues si tus estudios van a ser en francés y no hablas francés, pues va a ser la cosa un Complicado. poquito más complicada. La Ujú. beca comprendía también una parte de estudios de francés, Ok. pero solo 3 meses antes de que te fuese, y en 3 meses no aprendes el francés, por muy similar que sea al español, pues no sé, bueno, ustedes también lo conocen, no... Sobre todo la pronunciación, que es lo más difícil, ¿no? Yo tengo ya 13 años, Porque uno incluso pronuncia mal una vocal y ya no le entendieron. Es como, ella ¿qué? no, Perdón, ¿qué estás diciendo? Me equivoqué en una vocal. esos son típicos franceses, Sí, efectivamente, sí, desde que te sí. pueden agarrar un pequeño detalle, ellos están de una Sí, vez. sí. Yo tengo una broma con ellos y es que a veces como cuando escuchan mi acento pasan al inglés
Y yo les digo, no, 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 mi francés es mucho mejor que tu inglés. Pero tú hablas súper bien francés, ¿todavía Bueno, se dan cuenta? yo tengo mi acento, yo nunca trabajé mi acento. Efectivamente, mis amigos que ya tienen mucho tiempo hablando conmigo, pues ellos me dicen, si no me decís que tenés un acento, pues no me doy cuenta que tenés el acento, pero No, porque porque ya tú hablas está. súper bien francés, yo te he escuchado y hablas Pero, súper bien. pero los nuevos sí saben de una vez que yo no soy francés, pero Ajá, hace bastante rápido se dan cuenta de que no hay ningún problema. Había una ujú. broma en Biarritz, había mucha gente que me decía que necesitaba ya dejar de pretender tener un acento, porque como yo hablaba muy bien, Mm, la única cosa que no cuadraba mucho era el hecho de tener un acento. Como Entonces la ellos decían, melodía. Ujú. exacto, y ellos decían, es muy extraño ver a alguien hablar tan bien francés con acento. Pero la cuestión también, y con respecto a eso, yo me fui hablando francés porque yo desde joven siempre quise hablar idiomas, entonces tuve también la oportunidad de estudiar en la Alianza Francesa Joven, con una beca Ujú. también. Yo soy producto totalmente de becas en Venezuela, yo soy el producto de becas, todo lo qué que yo bueno. sé, mi educación, mis idiomas, porque incluso el inglés también lo aprendí con una beca, todo. O sea, yo como era muy buen estudiante, pues tuve la oportunidad de tener todas estas ventajas que aproveché al 100%. Entonces el francés era una beca de mi universidad que tenía un convenio con la Alianza Francesa de Maracaibo, que es la ciudad donde yo vengo, Ujú. y y pues entonces yo aplico esa beca, me la dan y tuve la oportunidad de estudiar francés durante 2 años antes de venirme. Entonces cuando yo aplico Súper la bien, beca, ya yo hablaba, ya yo estaba en nivel B2. Entonces, súper bien. exacto, las entrevistas fueron en francés, todo fue en francés. Entonces, efectivamente, mi perfil, ok, yo no estaba enroscado, pero con respecto a notas, con respecto al idioma, o sea, yo tenía muchas ventajas con respecto a los otros y yo creo que era difícil para ellos decir, no le vamos a dar una oportunidad a este chico. Entonces yo Claro. creo que eso fue mucho lo que me ayudó también a obtener esa beca. Es muy Pero, bonito lo que cuentas porque eso quiere decir que tú eres producto como de la meritocracia. Es decir, a mí me encanta. si la meritocracia funciona bien, suceden estas cosas. Y esto me parece muy bonito y debería ocurrir siempre. Claro, los méritos tienen que pesar sobre cualquier otra cosa. Y ahí entramos entonces en una discusión, porque yo también, yo soy, es un poquito compleja la cuestión de la meritocracia, pero a mí me encanta mucho el hecho de que la gente realmente, a mí me gusta mucho la justicia, la idea de la justicia A y mí la idea, también. exacto. Entonces, por eso yo creo que en Venezuela, no digo que aquí sea perfecto, pero por eso yo creo que en Venezuela me costaba también mucho, porque yo siendo muy sensible a la injusticia, en Venezuela yo veía mucha injusticia desde niño. Mi mamá dice que cuando yo era niño, ella pensaba que yo iba a ser abogado, porque yo a veces, hasta cuando no me convenía a mí, yo era capaz, Penalista. exacto, Sí. a veces, por ejemplo, yo era el mejor estudiante de la clase, y si uno de los mejores, yo veía una injusticia de mi profesor con respecto a un estudiante que no era tan bueno, aun si no me convenía a mí, yo era capaz entonces de intervenir en favor de esta persona. Entonces mi mamá decía que yo iba a ser abogado, pero no me importa, o sea, nunca realmente me dirigí a esa rama, pero me gusta mucho la justicia, entonces porque es la única manera en la que yo realmente puedo funcionar. ¿Ah? O sea, yo digo que si en algún momento hay una situación mundial en la que es el más vivo el que gana, yo me muero en la primera ola. O sea, yo, Yo también, Alex, yo ahí me voy con vos. yo, yo me muero en la primera, bueno, ya, hasta aquí llegué yo. O sea, yo mientras Pero, el racionalismo y la justicia funcione, yo puedo estar vivo. pero eso que hablas de la justicia, ¿cómo te ha parecido la justicia con la gente que migra, la gente como tú, la gente como nosotros? ¿Cómo te ha parecido el sistema? ¿Te parece el sistema justo? Aquí, Pues Y en aquí, Francia en Francia. también, en general. Como eso mismo de lo que hablamos de meritocracia, de como acceso a diferentes A cosas de distintos la sociedad. trabajos, ¿Cómo has en, visto ascender en eso la tú? carrera laboral. eso en ese sentido, y entramos nuevamente en cómo finalmente yo, para mí, la mayoría de las veces fue muy bien nuevamente con respecto o sea, yo vengo para acá, vengo a hacer un máster, después hago un doctorado, y ya después que uno tiene un doctorado, hay un cierto prestigio en eso,
porque la gente respeta mucho. Yo hablaba bien francés, yo estaba muy integrado. Entonces mi trayectoria como inmigrante en Francia tuvo muy pocos problemas. Sin embargo, eh, me parece que el trato que se les da a los inmigrantes, especialmente en Francia y en París, en la zona parisina sobre todo, es un poco denigrante. Me acuerdo, por ejemplo, que por cierto me pasó aquí también una vez, yo estaba cambiando mi visa porque yo tenía que cambiar mi visa de estudiante a trabajador. Entonces, a mí mi empresa, ellos me pagan un abogado, pero ellos me pagan un abogado una vez que yo traigo este caso a la empresa, y es que me faltaba un papel que no podía obtener todavía porque entonces el doctorado no me había dado todavía el diploma y yo no tenía ningún certificado de que yo había terminado el doctorado. Y yo no sé cómo fue, la señora en algún momento yo le digo, bueno, te falta este papel, y yo, bueno, pero yo tengo ya este trabajo, tengo el contrato, y me dice, no, ahora tienes que irte a Venezuela. Y yo, claro, exacto, esa fue la cara que yo hice. No, ¿cómo Yo así? no, o sea, como así, irme para Venezuela y esperar que hagan todo allá, eso va a tomar meses, o sea, para mí fue catastrófico. Claro. Y ella me vio un poquito desesperado y en ese momento se echa a reír y me dice, no, tranquilo, es una broma. Ay, A, no, qué broma. a mí me pareció eso tan De mal denigrante, o gusto. sea, yo, Sí, exacto, yo como que, total. o sea, yo no me puedo imaginar lo que puede una persona con mucho menos privilegios de los que yo tenía sentir. Y sobre todo que finalmente yo iba a Venezuela. Está bien, Venezuela no está bien y tal, pero no estamos en guerra. ¿Me Mm. entendéis? Podía yo No es igual de Colombia. repente vivir. Colombia está muy bien. Hay que parar. Pero imagínate a alguien que venga, por ejemplo, de Siria en ese momento, porque en ese momento había las cuestiones en Siria. Claro. O sea, no es, Mm, no es lo mismo. ¿Me Que entendéis? Porque yo Surinam. igualito iba a poder, exacto. Entonces es como que esta gente y los tratan muy, muy mal. El servicio es muy, muy malo. Eh, mm. Horrible. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de procesos y de calidad de servicio, me parece que es un poquito denigrante en Francia. Mm. Luego, desde el punto de vista de carrera, por ejemplo, bueno, yo nuevamente hay dos cosas. La primera es que el hecho de tener un doctorado aquí en Europa, eso cuenta mucho. Entonces, en ese sentido, yo tengo acceso a trabajos a los que sé que otros compañeros que también son venezolanos, pero que no tienen doctorado, no tienen acceso. Eso por una parte. Y por otra parte, una vez que entras en la empresa, hay muchos. La manera como yo lo veo es que es mucho más difícil para un extranjero lograr llegar a posiciones altas. No es que es Ujú, imposible, pero es mucho ujú. más difícil para un extranjero como que lograr subir que lo Escalar, es, sí, que lo es para un europeo. totalmente de Entonces, acuerdo. y en ese sentido hay muchas cosas también que intervienen, ¿me entiendes? Hay unas cosas que son un poquito de rigidez mental y otras cosas que son un poquito más sociológicas, que es, por ejemplo, bueno, nosotros estamos los tres, me parece, no sé si Juan también, pero Carolina y yo estamos un poquito en el mundo corporativo. Y de hecho los escuché hablar con respecto al aprendizaje de idioma y todo eso. Ujú. Y una de las cosas, por ejemplo, del mundo corporativo es que el dominio del idioma y del vocabulario es muy preciso. Sí, Y a partir del momento, entonces es un chat GPT que tiene que tener uno en la cabeza para poder entonces, digamos, ganar un poquito de tracción para que lo tomen a uno en serio. Entonces toda esta parte humana se pierde completamente y nosotros, por no ser nativos con respecto al idioma, pues ujú, lo podemos hablar muy bien, lo podemos hablar incluso de repente mejor que alguna parte de las personas que nacieron con ese idioma, pero en el mundo corporativo es otra cosa. mm. Entonces eso me parece que como extranjeros ellos están tan inmersos en sus ideologías que hace un poquito más difícil al extranjero también subir de cargo. Y,
y me parece un poquito injusto, pero he decidido no darle mucha importancia porque si no me vuelvo loco. Me vuelvo loco, me frustra Entiendo. mucho, exacto. Que incluso a veces, por ejemplo, yo podía sentir que en el mismo trabajo con Francés y conmigo, pues efectivamente yo no tenía las mismas ventajas o el mismo trato. No es que me trataban mal, no es para nada lo que estoy diciendo, pero no iba a ser considerado de la misma manera Mm, A pesar de que con mm, ya eras respecto francés también. sí, sí. Eso es lo que Eh, nosotros a veces hablamos de decir que, bueno, tú que eres francés o em, una persona como nosotros, de nosotros que en Latinoamérica que se vuelve suizo, siempre va a haber como ese obstáculo, ¿no? Bueno, eres suizo, pero no tienes apellido No eres suizo, de no te primera ves como un categoría. suizo, Ujú, exacto, que ya right. empieza a haber como sí. otra categorización que no es Mm, suficiente ser nacional o dominar perfectamente un idioma como tu francés y haber estudiado con ellos mismos y entenderlos ellos mismos. Sí, pues a mí me parece también complicado y me parece sobre todo como que frena un poquito también el desarrollo del propio país, ¿no? Al final como que se quedan anquilosados en unas ideas totalmente, mm, totalmente fijas, muy poco Sí, flexibles, muy exacto. poco moldeables. Mm. ujú. Aquí todavía no sé cómo funciona la cosa. No he tenido la oportunidad. En unos años, en unos meses, En Un dos amigo años me dijo, hablamos. repetimos. bueno, efectivamente, yo tengo algo, yo es que no, yo dejé la idea de querer tener una gran carrera. Y yo creo que fue es la consecuencia de lo que les estoy diciendo. O ¿Qué sea, es ¿A una qué te gran carrera refieres con para una ti? gran carrera? una gran carrera para mí sería tener una influencia tal de que incluso la estrategia de la empresa podéis tener una cierta influencia para establecer líneas de avance con respecto a lo que la empresa va a hacer. Ya. Y por ejemplo, ya yo eso no lo quiero, no lo quiero más, porque gestionar la cuestión política y gestionar la cuestión también de que, bueno, sí, pero tú no entiendes. Es como que no. No, entonces como extranjero eso también es un poquito más difícil porque efectivamente yo creo que nosotros tenemos muchas ventajas y que lamentablemente ellos no han entendido mucho. Y Mm, es que el hecho de venir de otra cultura, la racionalización es una manera de pensar que es fija, pero que no necesariamente es la correcta y que la racionalización tiene un argumentario que es tan fuerte que es difícil oponerse a ella. Es decir, que a veces hay cosas que simplemente no entran a la línea de racionalidad de un europeo, pero que para nosotros en cierto sentido pueden ser realizadas y para ellos, si no entra dentro del proceso de racionalidad, pues entonces para ellos no tiene validez. Y lo que me gusta mucho de eso, de la posición, porque una posición también depende de cómo se vea, pero una posición avantajosa es que, por ejemplo, en un sentido uno puede dar la idea, nadie la escucha, pero ver la confirmación de la idea mucho más tarde y decir, yo te lo dije. me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces. En esa misma línea, tú has sentido, porque yo lo he experimentado muchas veces, que la calidez latina a veces nos juega en contra como en cuanto a la credibilidad. O sea, yo no sé, Ujú. yo siento que la gente ve que yo sonrío mucho, soy muy cálida, soy muy amable y me parece que al principio y a veces por mucho tiempo como que dudan de mi credibilidad técnica hasta que demuestro lo contrario, ¿cierto? Pero es como esta primera impresión, como hay tan tierna, como sonríe bastante, tan dulce, pero ¿será que sí sabe? No sé si te ha pasado eso también. Es la historia de mi vida La profesional. historia de tu vida también. Porque claro, yo soy como vos y yo tengo esta risa que es fuerte, me relaciono con la gente Sí, fácilmente, ¿me entendés? Y entonces yo me acuerdo que cuando comencé el doctorado es un trabajo. Entonces, yo sí. obviamente, eso sí, tengo que aceptarlo. Yo con los horarios tengo un poquito de problemas. A mí me gusta dormir tarde y todo esto. Pero entonces en el doctorado no tenéis esta cosa de tener reuniones. En todo caso, mi doctorado era muy un trabajo solitario. Es Sí, decir, hay que mucha flexibilidad.
Exacto, si empezás a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10 o a las 11, es igual, porque podéis irte, igualito yo me iba del laboratorio todos los días como que a las 8, 9, 10 de la noche. Claro. Entonces, claro, mi profesora me veía mucho riéndome con todo el mundo, o sea, haciendo bromas, y me llama 2 meses después de haber comenzado el doctorado y me dice, claro, porque el periodo de pruebas estaba terminando, Ok. y me dice, esto es un trabajo, yo necesito que vos trabajéis. Ok. Y yo cuando ella me dice eso, yo estoy como que un poquito que en mi mente yo digo, yo estoy trabajando un montón, ¿qué me está contando esta? Bueno, la cosa se pasa bien, de hecho yo bastante rápido tengo buenos resultados y ella se pone más contenta y me da, yo creo que también esta es la manera como yo lo interpreto y como lo quiero ver, porque trato de ser optimista en la existencia, pero también les enseñamos que hay otras maneras de vivir y otras maneras de poder ser Totalmente. eficaz. Esta profesora al final, ella tiene esta cultura de que esta tradición de que cuando un doctorado de ella termina el doctorado, ella invita a todos sus ex-doctorandos para una cena. Ujú. Entonces estábamos nosotros conversando, era el día antes de mi soutenance, de mi defensa de tesis, y yo estoy hablando con uno de sus doctorandos y él me pregunta que si yo tengo miedo. Y yo le digo, bueno, un poquito, porque no sé qué es lo que me van a preguntar Normal, mañana y tal, claro. exacto. Sí. Y ella está al otro lado de la mesa y ella está escuchando la conversación y dice, va, yo no tengo miedo. Y yo me dice, yo como no, o sea, yo creo que deberías tener miedo. Y me dice, dijo una frase que para mí es una de las frases más satisfactorias y es estúpido porque, claro, uno depende de esas cosas que es el reconocimiento. El Pero, La reconocimiento. validación. exacto, Ujú. exacto. Pero yo siendo buen estudiante, yo soy buen estudiante. A mí me gusta que me den 20, que me den la estrellita en la cabeza. Espérate, El paréntesis. sellito. Es que en Francia se califica de 1 a 20, ¿cierto? Ajá. Como Sí, porque en, aquí como es en de 1 a Venezuela. 6. Ah, En Alemania es de 6 a 1. O sea, 1 es la mejor nota en Alemania. ya. Bueno, en Colombia es de 0 a 5. Pero listo, era un paréntesis. Y Continúa. Ujú. nosotros compartimos con Venezuela y Francia, los dos son de 0 a 20. Ah, perfecto. Ok, Ya. mira. Entonces, ella dice, yo estuve preocupado por todos los que están aquí en esta mesa, pero por vos yo no estoy ni un poquito preocupada. Entonces ella comienza a dar un discurso de que yo soy uno de los mejores doctorandos que ella ha tenido y lo dice delante de sus ex doctorandos. Entonces yo como que, Espectacular. claro, me satisface mucho. Pero lo mismo me pasó Claro. en los otros trabajos. Actualmente me parece que estoy un poquito en eso, ¿no? Porque yo soy nuevo en este Ujú. trabajo. Entonces, claro, ya yo estoy ya en todo, hablando con todo el mundo viene a mi oficina, como que, ¿qué fue? Ujú. Una cerveza y tal, y la cosa. Entonces, he sentido ya que mi jefe aquí está un poquito como que, este está trabajando. Sí, ¿o qué está haciendo? Pero ya estoy acostumbrado. Antes me podía dar un Mm. poquito de estrés. Ya como que, bueno, ya dentro de poco se dará cuenta. O sea, ya no le presto mucha atención, ¿me entendéis? Entonces, pero sí, la historia de mi vida. Sonreír, ser gracioso y ser amigable. Desde el punto de vista de empresa es un problema, pero también desde el punto de vista personal, porque entonces todo el mundo cree que, Total, no es que a mí me decían que si yo estaba coqueteando con la gente porque sonreía no, todo no, el no, tiempo. todo el mundo, Terrible, todo el mundo. Entonces, terrible. A la mí semana no. pasada o hace dos, ¿no? A mí no. Bueno, pero Juan es un poquito más serio, ¿no? Claro, Lo es que más pasa es serio, que es de ven en Bogotá. la bogotanidad. Y es más, a pesar de que nosotros somos así de serios, para que yo soy un chiste, ¿no? O sea, para que yo soy el más extrovertido de la vida y a veces me toca decir, pero Wow. ¿por qué se están riendo si yo no estoy Es que contando wow. ningún chiste? Yo O les sea, digo así y se quedan así todos, y no sé, yo soy como bastante directo, entonces en los últimos No, acontecimientos de mi vida yo les digo en serio, pero es que yo no estoy contando ningún chiste, no entiendo cuál es la risa. Y pues a mis jefes, a mi jefe y al jefe de mi jefe, y se quedan así todos paniqueados. claro, porque o sea, uno como que vive su vida normal y ellos están todos en una surinterpretación de la sí, Como en sí, cosa. sí. vacaciones, que piensan como piensan que el español, pues aquí en Europa el español es como el idioma de las vacaciones, ¿no? España es como el De sitio la de hacer rumba, sí. vacaciones. Entonces, a mí me han dicho así como que habla uno y que ellos se sienten como en vacaciones y toca como aterrizarlos Ujú, un poquito de las vacaciones. ujú. Exacto, sobre Sí, todo que eso, desgraciadamente para nosotros, tiene un rol también importante con respecto a lo que estábamos hablando antes de poder ascender y poder tener puestos más importantes. El hecho de tener esta personalidad que honestamente
no quiero cambiar. Yo tampoco, me parece fantástica. Exacto. Sí. Entonces, como que uno llega en el momento en el que, bueno, hay un compromiso o cambio para poder progresar, tomando el riesgo de realmente no progresar, o me quedo Sí. como soy y les demuestro de otra manera que soy lo suficientemente capaz para poder avanzar y hacer cosas más grandes. Claro, que se puede hacer como a mi manera, ¿no? A nuestra Exacto, manera. Ujú. exactamente. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que con Carolina compartimos esa cosa. Hace 2 semanas estaba con unos amigos en un festival, uno de los amigos me presenta a su hermano y yo hablando con él y tal, pues todos estaban en la cuestión de que yo estaba completamente enamorado de este chico y de que yo estaba, y en mí ninguna, o sea, ningún No, yo, ¿por qué a mí estás también eso me ha pasado mucho, es ¿cómo, horrible. exacto, cómo te estás riendo y la cosa? Y yo, bueno, pero uno puede reírse con la gente y listo, Normal, claro. exacto. Sí, Entonces, sí, sí, muy en sí, ese sí. sentido, si una persona, a los latinoamericanos, cuando somos así, pues podemos tener un poquito de problemas. Que te escuché decir en el otro caso de que los que tienen miedo a los latinos para los Sí. tándems y tal, Ah, Juan, sí. sí, estoy muy de acuerdo con vos, Ah, mira. porque yo Cuéntanos. incluso, porque Cuéntanos tu experiencia. yo soy homosexual, pero por ejemplo con las mujeres yo tengo, claro, porque claro, siendo homosexual yo presento esa carta y las cosas se calman rápidamente. Se ca- Cambia como la actitud, Claro, ¿cierto? sí, sí, O Claro, sea, sí, claro. como que no Ok. eres un peligro, por decirlo así, entre exacto, comillas. sí, 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 sí. Entonces me ha pasado mucho de que las chicas creen que yo estoy coqueteando con ellas y rápidamente les digo, hey, no. y ella, Y ahí ya se calman. Bájale un y ahí cambio, se bájale a tu rumba. calma, ya, exacto, de ahí se calma en directo. Me pasa mucho, 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 porque entonces, claro, ellos no sé, no, sí, no tienen las mismas referencias y tal. Entonces con las chicas tengo que estarme justificando todo el tiempo, porque entonces, claro, mi actitud de coqueteadora se aplica a todo el mundo, que sean hombres, mujeres, toda la cosa. Entonces con las mujeres tengo que justificarme mucho. Mira, y Y eso que pararlas tú ahí. dices, pues me genera curiosidad porque Francia es como un país, o por lo menos ese es como el estereotipo que uno tiene, que es como un poco más liberal en cuanto pues las opciones sexuales de vida de cada persona, a pesar de que el País Vasco obviamente es un sitio ultraconservador con el catolicismo. Em, ¿Cómo has sentido como tu acogida en Suiza? ¿Ha sido más fácil eso aquí o en Francia notaste que era como menos tabú? No sé cómo llamarlo, no sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, lo que pasa es que aquí a mí me da mucha risa, porque también es una inocencia que es compartida. Es decir, mi inocencia a mí de cómo son ellos realmente, porque no entiendo su idioma, y en inglés efectivamente uno no logra, ellos no logran como que, Comunicarse también. exacto, no son tan Ujú, transparentes, entonces hay cosas que están ocultas detrás del idioma, ujú. Se y pierden dimensiones de comunicación, sí, bro. exacto, claro. Y luego está la cuestión de que, o sea, yo no los entiendo, o sea, no nos entendemos. Entonces hay una inocencia de las dos partes, de los dos lados, que hace que la cosa muchas veces sea más bien considerada como cándida. ¿Me entiendes? Entonces no he tenido mucho ese problema en ese sentido aquí. En Francia sí lo tuve un poquito más, muchísimo más. Buscando Pero casa, en trabajo, como más. sí, bueno, de todas maneras yo te voy a decir una cosa, o sea, es verdad, es verdad que yo no estoy coqueteando con la gente, pero cuando yo busco trabajo es como si estuviese yo en Tinder, o sea, yo doy lo Pero es que es máximo. muy similar, es un proceso muy similar. La das toda. Exacto. Ok. Entonces, si una señora de recursos humanos con la que yo tuve una entrevista dice que yo la estaba coqueteando, probablemente ella tenga razón, pero Me parece muy Pero, bien porque es usar eso a favor de uno. bueno, efectivamente de algo tiene que servir todo eso, ¿no? Claro. No, pero me parece que aquí me dan un poquito más de libertad. Es como si les pareciera más folclórico. Yo odio esta palabra, pero es como si les pareciera más folclórico, mientras que los franceses lo consideran más como competencia.
Es decir, que, Mm, claro, porque este latino viene a robarme las chicas a mí, mm, este tipo de cosas. Entonces, de todas maneras, yo siento que los franceses son muy competitivos en muchos aspectos, producto de la escuela que los estaba comentando más temprano ujú. en la entrevista, pero en ese sentido los franceses siendo muy competitivos, efectivamente, cuando yo tengo, por ejemplo, por mi personalidad o por lo que sea, un poquito más de atención que ellos, pues enseguida ya la cosa cambia de tono y se ponen un poquito más serios. Agresivos. Sí, Mm, sí, sí. Que eso es otra cosa, no sé si les ha sucedido, que por ejemplo el hecho también de ser extranjero y ser ignorante de la cultura del país, entonces claro, cuando uno es ignorante y no está bien integrado, uno juega completamente el rol de extranjero, eso te hace ser mucho mejor acudido, es decir, que no te consideran como una amenaza, mientras mm, que a medida que te integráis, que conoces un poquito más y que les podéis tener una discusión en la que argumentáis contra lo que ellos están diciendo, pues ya la relación entre los locales y vos cambia porque ya no ujú. hay una relación de jerarquía, sino una relación de egal a egal. Ujú. Sí, igualitaria. Ujú. Exacto, Sí, sí. entonces ya la relación cambia. Eso me pasó mucho en Francia, que al principio los franceses me amaban, pero claro, mi proceso de integración yo puse tanto esfuerzo que llegó un momento en el que yo podía tener discusiones con ellos y argumentar con respecto a situaciones de Francia Ujú. de igual a igual y ya eso cambió mucho mi experiencia como extranjero. Entonces, por ejemplo, uno de mis objetivos aquí es quedarme un poquito con este rol de extranjero porque es muy cómodo. Te consienten un poquito. Exacto. No, sí, es mucho. Yo honestamente, visto cómo sucedió en Francia y cómo el proceso de integración cambió mi relación con los franceses y cómo esta cosa de, es horrible decirlo, pero esta cosa de cuando hay una relación jerárquica en la cabeza de ellos, Mm, no te consideran como una amenaza y en ese sentido tienes acceso a cosas positivas frecuentemente claro. porque tienen esta paternalidad, no sé cómo decirlo, Si eres quieren como un ayudar. niño. Ujú. Exacto. Sí. Como Mien- esta superioridad, a mí yo lo pondría como un sentimiento de superioridad, Exacto. pero no sé si es muy fuerte la palabra. Pero no estoy muy en desacuerdo con vos, ¿ah? Pero luego entonces cuando llegas al nivel de ellos, ya la cosa se comienza a poner un poquito Mm. más difícil. Y cuando me vine aquí, una de las cosas, viendo lo que me está pasando actualmente, yo creo que está muy relacionado también a esta cosa de ser extranjero. Y, y creo que conscientemente voy a tratar de quedarme extranjero mucho más tiempo. Esa es tu nueva estrategia. Sí. Alex, para ir cerrando, yo sé que a ti te gusta mucho el cine y al final de estos Mm. episodios siempre recomendamos un libro, pero creo que hoy podemos recomendar una película para cambiar un poquito. ¿Tú qué película nos quieres recomendar? Bueno, si Bueno, quieres mira, recomendar un libro también, adelante. perfecto. El libro, lo que pasa es que, claro, es un libro en francés, pero si No tienen importa. amigos que No está están... traducido. Ah, me parece que sí, ¿ah? Me parece que sí. Ok. El libro se llama En finir avec Eddie Bellegueule. Ujú. Es un autor francés, Henri Louis. Es fascinante, no es un libro muy denso en cuanto a palabras, pero es muy denso en cuanto a contenido y habla con respecto, claro, yo me identifico un poquito porque es lo que un poquito así es como yo hago entender un poquito a mis amigos lo que fue lo que me impulsó mucho a irme de Venezuela. En Venezuela muchas de las cosas que me hicieron un poquito quererme ir también era esta incomprensión con respecto a mi sexualidad. Yo soy Claro. homosexual, entonces en Venezuela no tanto ser homosexual, pero ser afeminado, lo que era mi caso, pues entonces es muy duro y esta es la historia de un chico que nace en la clase popular francesa, en la clase obrera, y que vive muchas cosas con respecto a su escuela, su familia y cómo él efectivamente invertía mucho en su vida académica para efectivamente poder aspirar en algún momento salir de esa clase social en cierto sentido y y poder entonces, digamos, ser un poquito más libre con respecto a lo que él podía expresar como persona. Entonces es muy lindo porque ¿Qué entonces, sería el claro, título en español? Es como el Más o terminar menos. con Beatles.
de francés, Ter- de francés. Puede ser un poquito como Billy Elliot, pero Billy Elliot tiene otra cosa porque finalmente Billy Elliot no es gay. No, No. pero expresarse de un barrio obrero en cuanto al ballet y no darse puños, como Claro, el resto de la eh, gente lo hacía. claro. Eso es más que todo, hace referencia a la trayectoria de carrera de un niño que quiere integrarse en un medio que es considerado tradicionalmente como femenino. Tiene más o Ujú. menos las mismas dinámicas, pero en este caso es un niño cuya expresión de género es muy opuesta a lo que se espera de él, porque él es afeminado, y cómo entonces él trata de llevar su vida un poquito lo mejor que puede en todo eso, y cómo se miente a sí mismo, cómo miente a sus amigos, a su familia, etcétera, para poder entonces gestionar toda esta presión social. Ese libro se llama Terminar con Eddie Bellegueule. Ok, Es muy, muy lindo, es un poquito fuerte, pero es muy, muy lindo el libro. Y, lo voy a y una buscar. película, sí, y vos hablas de francés, yo creo que te va a gustar mucho. Déjame ver si lo consigo, porque me parece que lo tengo. Si lo Listo. tengo todavía te lo paso. Súper. Ya. Y una película, pues entonces visto que decís Viriero, no, mentira, ya sería mucho cliché, pero no, una película, a mí me encanta mucho A Beautiful Mind. Uy, Mm, sí, es de espectacular. John Nash. No, es de la John Nash. Exacto. Es Alex, Esa inspirador. película. muchísimas gracias. Nos podemos quedar acá hablando muchísimo más tiempo. Como tú Toda dices, la eres tarde. un Bueno, después lo conversador, hacemos informalmente. claro que Claro, sí, por supuesto. exquisito. Muchas gracias. Y agradecemos a todos los que nos oyen. Nos vemos la próxima vez. Chao. Listo. Chao. Chao.